don natural que Dios le da a uno, ¿no? Lógicamente, a medida que uno, te voy a contar una anécdota desde niño, cuando en la escuela descubrieron que yo tenía condiciones para pintar. En la escuela buscaron el que escribía, el otro, pero no conseguí que el que pintaba en mí me consiguieron a mí. Y me dicen, tú pintas, pero qué bueno, tú vas a hacer el periódico ahora. Eso fue un estímulo muy grande para mí, porque imagínate tú que le descubran a uno del primero al sexto de que el que iba a hacer el periódico iba a ser yo. Eso fue un estímulo muy grande para mí, sin duda. Y estando estudiando cuarto grado. Bueno, y eso fue algo que me... Eso serían 9 años, 10 años. Por ahí, 9, 10 años. Y entonces, bueno, imagínate, tuvo ese estímulo que me dieron. Y otra cosa que significó muy importante para mí, que yo pintaba en mi casa, en mi cuarto, las paredes de la casa, hacía los charros mexicanos, los burros, caballos, y hacía cuantas cosas en la pared, y mi mamá me respetaba eso y no me regañaban. Y me decía, pero no toquen eso cuando vayan a pintar, de ahí para arriba. Me decía, entonces, eso fue algo que me llenó a mí de como mucha energía positiva para seguir haciendo lo que me gustaba. Bueno, llegó un momento que cuando ya estaba así, una vez una madrina mía, Ana Emilia Mauvielo, me dio, y era mi madrina, y me llevó un regalo a mi casa. Y entonces cuando me llegó, veo que es una acuarela con pinceles, y yo dije, el regalo más grande y hermoso que tenía, y se lo agradezco todavía. Tiene 102 años ella en la actualidad. Le agradezco ese regalo porque fue uno de los estímulos más grandes que tuve para estar en este mundo de las artes plásticas. Influencia, mira, eso también es un detalle muy importante, Gonzalo, porque cuando yo estudiaba en la escuela, Simón Rodríguez, era allá en Marquesimiento de la calle 26, yo llegaba y veía una cristalería que se llamaba La Ventaja. Y yo siempre pasaba por ahí cuando iba para la escuela. Y yo veía un cuadro que estaba allá y yo lo pintaba, porque yo quería copiar ese cuadro y lo pintaba. Y lo tengo en la mente todavía. Y resulta que era un pintor muy reconocido aquí, que es el precursor de las artes plásticas y el paisaje venezolano, que es Rafael Monasterio. Y cuando pregunto en La Ventaja, ¿quién es el autor de ese pintor? Rafael Monasterio. Yo ni sabía quién era Rafael Monasterio. Bueno, imagínate, eso fue un estímulo muy grande para mí también, para seguir andando en este mundo, porque partí de un maestro de las artes plásticas sin saber, únicamente que me llamó la atención ese cuadro, y allí pues, empecé a copiar ese cuadro y fue una felicidad. Cuando yo tomé como decisión ser pintor, le digo yo a un hermano, parte padre, le digo yo voy a ser pintor, y me digo, tú eres loco. ¿Cómo se te ocurre? Vas a meterte a pintor. ¿Y cómo crees tú que si tú te llegaras a casa vas a mantener una familia? Sí, pues tú eres loco. O sea, los locos, los pintores son locos y tal y que si yo me entró aquello en la cabeza que yo decía, ¿será verdad que eso es así? Pero sin embargo, me digo, estudia esto porque esto es lo que te conviene, esto es lo que para que tú mantengas a tu familia, a tu mamá y a tus familiares y tal y que sé yo. Bueno, mira, resulta que me olvidé de la pintura como profesión. Pero empecé a trabajar en una empresa después en ventas de automóviles y de maquinaria. Yo recuerdo que inclusive cuando yo vendía maquinaria y me dieron la zona para trabajar unos carros, ¿cómo se llama? Tocuyo, Quibor, pues estos sitios por allá de recovecos de Barquisimeto, pues me daban una agenda que tenía que visitar los clientes para allá, y yo cuando iba a visitar los clientes en la hacienda empezaba a ver aquellos paisajes y revivió de nuevo el amor hacia el paisaje, hacia la naturaleza. Y llegué yo a contemplar aquellos paisajes. Yo cuando venga la próxima vez para acá me voy a traer un caballete y a traerme la acuarela y me pongo a pintar aquí. Y así lo hacía. Iba a visitar los clientes
y me paraba en unos sitios a pintar los sitios bellos, que a mí me parecían bellos, y empecé yo a pensar, yo como que voy a tener que dejar la empresa donde trabajo y dedicarme a la pintura porque a mí me gusta eso. Yo tuve la suerte de estar casado con una mujer muy importante, Isabel Teresa Gómez Villalón. Era una mujer que me apoyó en todo. Cuando nosotros compramos esta casa, yo recuerdo que fue un incentivo muy grande para mí. Ella me decía, cuando compramos esta casa, eran 3 habitaciones. Esta es la habitación de nosotros, esta es de los niños y esto es para que dormimos. El estímulo que me dio a ella, eso fue importantísimo. Y empecé a tomar eso como muy serio en mi cuestión. Bueno, hay tanto que hablar de esto que yo me cansaría de hablar, pero son anécdotas bonitas que lo llevan a uno, que verdad que cuando uno va a llegar a algo es la perseverancia, la constancia, es el amor que tú le dediques a esto para tener el resultado. Bueno, tomé como iniciativa, pero siempre contando de que yo sé, lo que me gustaba a mí era la pintura. Yo trabajaba porque tenía que mantener una familia, tenía 2 hijos que tenía que mantener y tenía que trabajar, vender automóviles y tal, y qué sé yo, y yo pintaba, yo tenía, me dediqué a vender automóviles, pero yo con la cuestión, yo quiero ser pintor, yo creo que me busqué a Requena para que me orientara, y yo no estoy dando clases y tal, y que si yo te voy a recomendar a Ramón Díaz Lugo y Che María Jiménez para que ellos te orienten y tal, y qué sé yo. Y sin embargo, antes de eso ya yo iba a la Escuela de Artes Plásticas en la noche a estudiar pintura, porque nos daba clases Díaz Lugo, Araujo, inclusive estaba Esteban Castillo entre el grupo del hospital, Roseliano García, todos estos artistas de la época allí, y yo me emocionaba cuando veía que yo no quiero estar aquí, pero yo tenía que mantener la familia, vivir de la pintura no era fácil, pero sin embargo yo quería ser actor. Bueno, mira, iba de noche y eso. Bueno, cuando pasa el tiempo, como llego a vender automóvil y tal, que si yo decía, yo tengo que pintar de nuevo y tengo que buscar a alguien que me ayude. Me busqué a este señor Ramón Díaz Lugo y a Che María Jiménez. Y ellos se abrieron y yo le dije a Ramón Díaz Lugo, yo trabajo en la calle y yo tengo necesidad de pintar, y es una obligación para mí porque es como una gente cuando es glotona que quiere comer de todo. Yo quería pintar de todo y aprender de todo. Y me dice Ramón Díaz Lugo, trae un cuadro para ver qué es lo que tú haces. Entonces llego yo con mi cuadro allá, se lo llevo a Ramón Díaz Lugo y me dice, hombre muy pedagógico, una pedagogía increíble. Él me ve el cuadro y me dice, el cuadro está muy mal, pero él lo decía, no me marchité, pues en ese sentido de decirme, mira, este señor me va a decir algo que me va a sentir que yo no sirvo para esto y a lo mejor me dedico a otra cosa. Entonces él me dijo, esto está muy bueno, pero aquí te faltó ponerle esta raya, pues mire el cordoncito, y otra vez que cuando la raya está por aquí, él tenía que estar aquí, pero esto, el cordoncito hace un papel, y entonces siempre aprendí con él. El estímulo ese fue increíble, y eso, entonces con el tiempo Isabel, mi mujer, viendo que yo servía para esto, me dice, Armando, ¿por qué no te agarras un año sabático? Y te agarras un año para ver si es verdad que tú sirves para esto. Ramón Díaz Lugo te presentó un marchand de arte y Che María Jiménez igualmente. ¿Por qué no le haces caso a ellos? El apoyo pero tenía imagínate esas muletas que tenía yo, pero bien fuertes, que eran esos 2 pilares que tenía yo y que me ayudaban, y me dieron la posibilidad de que yo me pudiera dedicar a esto y vivir de esto. Bueno, agarré un señor Angarita, recuerdo que era el que le vendía las obras de Che María Jiménez. Entonces me dice Che María Jiménez, cuando decidí yo a pintar, ¿cuánto ganas tú aquí en la corporación? Por decirte algo, 2.000 bolívares. Bueno, yo te garantizo 4 y te vas a trabajar con este señor Angarita vendiéndole 4.
Mira, al 6, vendí yo 6.000 bolívares, me estaba ganando ya cuando él me dijo eso, y eso fue, ¿verdad?, algo muy importante, porque lógicamente no era por lo que estaba, sino que era que iba a ser lo que a mí me Lo que le gustaba. gustaba, apasionado, Porque- y divino. eso me iba a permitir con lo que yo vendía, le iba a mantener a mi familia, y que no hay algo más divino en la vida que hacer lo que a ti te gusta. Claro. Bueno, y yo disfruté y disfruto eso enormemente. Gracias a eso me sirvió mucho para mi carrera, el estímulo que me dio tanto Ramón Díaz Lugo como Che María Jiménez. Es más, digamos, Ramón Díaz Lugo llegó un momento que ya yo pintaba solo y tal y qué sé yo, pero yo le llevaba los cuadros para que lo vieran y le digo, Villalobos, yo te decía, usted quiere avanzar, váyase a Europa y usted puede, porque usted es un hombre organizado, porque siempre yo he dicho que la pintura, si tú eres organizado, pues tienes muchas posibilidades. Y, Hay que bueno, ser organizado. y entonces dije, Como artista. yo dije eso, es muy difícil por ser organizado como artista, pero yo en ese caso sí lo fui. Y bueno, pues mira, Sí, es verdad, eso se nota. Nosotros que hemos visitado a tantos artistas, se nota. le hice caso a Ramón Díaz Lugo y le dije, ¿y qué es lo que usted me quiere decir con esto? Que usted tiene que ir a Europa, vayan y conozcan los grandes museos, primero. Y segundo, si tienen la posibilidad, vayan a España o vayan a París, a Francia. Y entonces yo dije, bueno, me fui, hice un viaje con mi señora y le dimos vuelta casi toda Europa, pues Austria, Suiza, Alemania, Inglaterra, no sé qué cuántos países revisamos. Pero sin duda que cuando yo llego a España, yo digo, no, este país que tengo que venir primero por el idioma. Si me voy a Francia, tengo que aprender francés en primer lugar. Lógico, y ese ha sido algo muy bueno, porque iba a ser bilingüe, tal que sí, pero sin embargo, pues, por la premura, por el tiempo, yo no tenía beca, no tenía nada, todo me lo iba a costear yo. Y era con el producto de la venta de los automóviles que yo tenía y el alquiler de la casa, con eso iba a vivir yo allá en España. Lógicamente, en esa época me favoreció mucho el bolívar, porque un bolívar es 20 pesetas. Entonces, con eso ya yo vivía tranquilamente ya con mi familia, los hijos estudiando y eso, porque yo decía a mi mujer, si yo voy a pasar trabajo ya no me voy. Y así lo hicimos, porque la organización, como te dije, me llené mis ahorros que tenía, los ahorros que tenía mi mujer, porque ella era gerente en Arca, en una empresa que es Barquisimeto, ella se retiró de la empresa, yo me retiré de la empresa, porque yo después me dediqué a vender automóviles, yo compraba carros usados y los revendía y los vendía, y bueno, y Siempre con he sido eso, comerciante. siempre me ha gustado, me gustó eso, pues, el negocio, y como eso me permitía trabajar y tal, pues lo hice con mucho gusto.